Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea la que nos estés escuchando. Mi nombre es Ivonne Cervantes, bienvenida, bienvenido a Liderar en Conciencia. En el capítulo anterior hablamos acerca del purple washing y cómo las empresas, no todas, hay algunas, que son expertas en lanzar campañas publicitarias internas, ¿no?, de comunicación, en donde apoyan, entre comillas, el crecimiento de las mujeres dentro del ámbito laboral. Y mientras tanto, sus políticas y sus procedimientos son completamente incongruentes con este principio. Y el día de hoy me gustaría profundizar en un tema en donde la verdad me he apasionado bastante en los últimos meses. Como bien saben, yo soy instructora de yoga y el mes de septiembre me certifiqué como instructora de yoga prenatal, en donde de verdad me voló la cabeza todo lo que aprendí acerca de el proceso que viven las mujeres cuando están gestando una nueva vida. Y lejos de pensar como en la clase, en el proceso de cómo dar estas posturas, me transportaba directamente hacia mi experiencia dentro de las empresas y obviamente hacia mi tema, que es el desarrollo organizacional, pensando cómo he tenido experiencias muy cercanas con jefas, compañeras, o sea, toda mi vida laboral he tenido cerca a una mujer que está embarazada. Y jamás me había pasado por la mente todo lo que ocurría en el cuerpo y sin embargo yo las sigo viendo a ellas y las seguía viendo en ese momento perfectamente normales y perfectamente capaces de hacer sus tareas. No digo que no lo sean, ojo, pero está sucediendo un evento extremo físicamente en el cuerpo de las mujeres embarazadas que realmente ahora que lo conozco me arrepiento de no haber tenido suficiente compasión con mis compañeras que en ese momento lo estaban viviendo. Me acuerdo perfectamente que en una junta entré con mi jefa tenía, creo que estaba en el primer trimestre, los primeros 3 meses de embarazo y yo la veía que estaba ahí en su computadora y estaba cerrando los ojos, o sea, de verdad estaba como quedándose dormida. Y yo lo único que podía pensar era como, qué oso, ¿no? O sea, que se está quedando dormida en esta junta, entonces pues como que trataba de hacer señas o algo de que, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te estás quedando dormida? Y lo que pienso ahora es que simplemente veía como por el qué oso, sin tener nada de compasión, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando y de alguna forma mi reacción es violenta porque no estoy siendo empática con ella, no estoy siendo empática con su proceso y si yo estaba pensando eso en ese momento me atrevo a decir que muchas personas también lo estaban haciendo. Entonces, aprovechando que sigue siendo que todavía no termina el mes de la mujer, sí me gustaría hacer énfasis en cómo hay muchísimas empresas que se dicen feministas y que apoyan a la mujer y todo lo que ya les decía el episodio anterior, pero creo que en el tema de la gestación hay algo súper importante que existe todo el tiempo y nunca se toma en cuenta y es específicamente crear trabajos flexibles para que las mujeres mantengan su salud y sus trabajos mientras están en proceso de gestación y hasta después de tener al bebé. Son procesos súper demandantes físicamente y mentalmente y hay muy poca información al respecto. Incluso hasta existe vergüenza de pedir permiso, de salirse durante el embarazo, poniendo en riesgo su salud, porque puede existir como este juicio, y existe, de que no tienen las suficientes ganas, de que ya va a empezar, ¿no?, con sus cosas. Incluso en ambientes más violentos es como, pues, ¿para qué te embarazabas, no? Si querías continuar con tu carrera profesional. Entonces, muchas cosas de pánico en este episodio y el único objetivo aquí es sensibilizar, ver hacia nuestra organización, dónde estamos trabajando, dónde estamos paradas y parados para entonces dar un paso desde la posición en la que estemos. Si soy un liderazgo individual o si tengo un equipo de trabajo, si soy dueña o dueño de una empresa, implementar esto, sensibilizar a la gente y además adoptar políticas que me permitan realmente ser una empresa feminista, realmente una empresa que apoye el crecimiento de las mujeres al igual que el crecimiento de los hombres, sobre todo cuando se pasa por un proceso tan extremo como es el embarazo.
Entonces, primero que nada, tenemos que entender qué es lo que sucede con el cuerpo de las mujeres embarazadas durante este proceso. Y desde aquí, desde el entendimiento de qué es lo que sucede en cada uno de los trimestres, podemos entonces ver hacia nuestros procesos y nuestras políticas y adaptarlas de tal forma que cuando yo sepa que una mujer está embarazada, pueda darle acceso a estas políticas que se crean previamente para que puedan gozar de su embarazo de una forma tranquila, física y emocionalmente, y que además esto nos va a beneficiar muchísimo como organización, porque vamos a tener a una mujer que también está concentrada en su trabajo cuando tiene que estarlo y concentrada en su cuerpo cuando no está en su trabajo. Entonces, es importantísimo que exista ese balance para asegurar la productividad, para asegurar también el involucramiento de la mujer que está viviendo este proceso y que sus deseos de seguir trabajando en la organización permanezcan. Porque tristemente muchas mujeres, una vez que tienen a sus bebés, deciden salirse de sus trabajos por falta de esta flexibilidad y estas políticas. Entonces, empezando con el proceso desde el momento en el que existe un óvulo fecundado y durante todo el primer trimestre, el cuerpo se está preparando para darle vida a este bebé, para darle forma. Entonces imagínate que todo tu cuerpo, toda la secreción de hormonas, de sangre, tus latidos, todo está enfocado en crear un espacio adecuado para que ese feto crezca correctamente dentro del vientre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a secretar hormonas que van a agudizar algunos sentidos como el olfato, ¿no? Por ejemplo, también por eso dan náuseas, vómito, cansancio, no en todos los casos, pero sí en muchos de estos. Y obviamente si estamos en un estado en donde estamos cansadas, con malestares estomacales, mareos y también, cabe mencionarlo, cambios repentinos en el estado de ánimo, imagínate que tuvieras que ir a trabajar y sentarte y hacer todo lo que haces todos los días con estos síntomas. Yo te aseguro que le hablas a tu jefe en ese momento y dices, me siento mal, no voy a ir a trabajar. Sin embargo, las mujeres embarazadas que están viviendo por esto se presentan a trabajar, en parte también por el miedo que existe de perder sus trabajos o de perder las posiciones que tanto trabajo les ha costado alcanzar. Entonces, sacrifican su descanso y sacrifican su bienestar por seguirse presentando en la empresa. Aquí es donde te hago la primera pregunta. Si una mujer que está viviendo todo esto se sigue presentando a trabajar, te sigue dando los resultados y sigue presentando los proyectos que le pides, ¿por qué no podemos tener un poquito de compasión y de empatía para regresarle algo de lo que ella nos está dando? Primera parte. Y primera pregunta, y la dejo ahí al aire, porque puede ser que haya empresas que sí lo toman en cuenta desde el trimestre 1, que culturalmente no se comunica mucho esto, porque existe este tema de que durante los primeros meses puede existir el riesgo de un aborto involuntario. Entonces, es muy poco probable que en este tiempo se conozca que la mujer está embarazada. Sin embargo, eso no deja de lado que existan ya estos síntomas. Entonces, es importante también que como mujeres, si estamos embarazadas, hablemos al respecto para que entonces nuestro líder pueda considerar que puede haber algunas cosas que me van a impedir realizar mi trabajo de la misma forma. Y ojalá que tu líder esté escuchando este episodio para que entonces entienda el proceso por el que estás viviendo, ¿verdad? Entonces, esto es parte del primer trimestre. Por parte del segundo trimestre, estamos hablando de los meses 4, 5 y 6, de 9. Aquí ya empieza a cambiar el cuerpo, se empieza a preparar para crear espacio para el bebé. Entonces, los órganos empiezan a distribuirse y comienzan a presentarse también dolores muy intensos en espalda baja, ya que empieza a crecer un poquito el vientre. Y es esencial que no se pase más de 30 minutos sentada para que este dolor no se agrave. Aquí también entra el tema del mobiliario. ¿Qué mobiliario tenemos también para que las mujeres embarazadas estén en su lugar de trabajo? Y aquí también entra el tema del home office, ¿no? Número 1, ergonomía.
Número 2, si no lo tengo, entonces le doy la opción a las mujeres embarazadas que se queden en su casa y que tengan ahí el mobiliario adecuado para que puedan ejecutar sus labores, o bien si quieren estar de pie, o incluso las pelotas grandes como las de pilates también les pueden ayudar mucho con el tema de la postura, además de preparar el cuerpo y los músculos para el momento del parto, son buenísimas. Entonces, además de esto, de la incomodidad de estar sentada, los pulmones disminuyen su tamaño, porque recordemos que el vientre está haciendo espacio, entonces podemos presentar falta de aire al momento de respirar. La vejiga y el estómago se contraen, entonces por parte del estómago podemos estar presentando reflujo, que es súper incómodo. Entonces imagínate estar en una junta presencial y o que tengas reflujo que no puedes controlar, o que tengas que ir en repetidas ocasiones al sanitario, porque tu vejiga está pequeña, entonces líquido que tomas es líquido casi que inmediatamente tienes que ir al sanitario. Entonces, imagínense lo incómodo que es estar asistiendo todos los días a trabajar teniendo estos síntomas y este dolor, sobre todo porque entonces mi rendimiento, mi productividad, mi concentración van a disminuir. Entonces, tengo ahí un recurso y por obligarlo a ir a mi oficina o por no tener el mobiliario, no va a tener el rendimiento adecuado. Entonces, pensemos esto cómo también nos está impactando económicamente en la empresa. Y si yo decido poner una política más flexible, puede ser que entonces no tenga a la persona físicamente, pero gracias a la tecnología la puedo tener conectada por Zoom y puede estar al tanto de lo que sucede y cómoda. Entonces, ahí hay otro punto para pensar. ¿Qué estamos perdiendo más por tener a una persona que necesite estos cuidados en mi oficina? Entonces, durante este periodo nadie cambia las sillas, ¿verdad? Hay algunos edificios en los que también se tienen que subir escaleras. Imagínense cómo llegan también con el aire faltando después de subir las escaleras, o incluso los sanitarios están alejados. Entonces, repito, home office. Home office es una buena opción. Si no lo tenemos, hay que empezar a pensar en cómo podemos implementarlo de forma adecuada. Después viene el tercer trimestre y ese es el trimestre en donde ya estamos próximos al nacimiento del bebé. Entonces, es un momento en donde el cuerpo está llegando a un extremo bastante radical. Estamos hablando que los pulmones están todavía más contraídos, la vejiga está todavía más contraída y el dolor de la espalda se intensifica todavía más. Pero además de los factores físicos, también está la preocupación sobre el dinero, sobre los preparativos de la llegada del bebé. Me ha tocado conocer mamás, ¿no?, que están como a un mes de la llegada del bebé y dicen, todavía no tengo listo el cuarto, no tengo cuna, porque he estado todo el tiempo ocupada trabajando, no tengo tiempo para estar viendo lo que necesito. Entonces imagínate cómo ese estrés que está presente antes de la llegada del bebé, además de los dolores físicos, además de la presión que tiene el cuerpo todo el tiempo y le sigue exigiendo a la mujer embarazada que se presente a trabajar. Además de esto, hay un punto súper importante, porque ya en este trimestre la mayoría de las mujeres presentan muchas dificultades para dormir. Uno, porque la posición en la cual normalmente se acuestan ya no es cómoda para ellas. Tienen a un bebé que puede pesar 2 kilos adentro de ellas, además del líquido amniótico, que también representa un peso importante. Entonces, o el bebé se mueve o la posición es incómoda. De una u otra forma, el descanso se vuelve algo súper complicado para las mamás. Y me atrevo a decir que absolutamente nadie tiene consideración por las mujeres que viven estos procesos en las organizaciones. Y por el contrario, se les sigue exigiendo que trabajen como si nada les estuviera pasando. Entonces, se les critica muchísimo. También por que empiezan a presentar faltas, ausencias por sus revisiones médicas. Y esto estamos hablando de un embarazo que no es complicado, que está transcurriendo de manera normal. Hay muchísimos factores que pueden ocurrir en el embarazo de una mujer. A esto si le agregamos que el bebé tiene alguna condición,
Esto va a aumentar el nivel de estrés en la mamá, va a aumentar la preocupación, o digamos que también es un embarazo de alto riesgo y la mujer no se puede mover de su cama durante todo el proceso de gestación. Entonces, hay una infinidad de cosas que pueden pasar, que la verdad es que el deseo de ser mamás no debería de condenar nuestro crecimiento profesional. Y parece de verdad que en las empresas, si una mujer está embarazada, está condenada a sufrir un crecimiento más lento profesionalmente por tomar esta decisión. Pero el día de hoy no vengo a hablar nada más de eso, sino de cómo podemos transformar las cosas. Me falta nada más hablar de lo que una autora menciona como el cuarto trimestre. Obviamente, ya una vez que termina el tercer trimestre, el bebé nace, pero ella habla acerca de otro periodo que es de igual importancia para las mujeres que acaban de tener un bebé y es el posparto, a lo que ella llama el cuarto trimestre. El posparto es considerado por algunas la parte más difícil de todo el proceso de tener un bebé. ¿Por qué? Porque hay depresión, hay pérdida de identidad y hay ocasiones en las que la lactancia también se vuelve una pesadilla, se vuelve muy doloroso, no se puede realizar de manera adecuada o de plano no existe y se llega a presentar fiebre, se llega a presentar un dolor muy intenso. Y una vez que termina el tiempo de incapacidad, existe también la ansiedad por separación. Imagínense un bebé de 2 meses, que es lo que la ley da de incapacidad. Un bebé de 2 meses es pequeñititito, es muy, muy chiquito. Si lo han visto, no pesa nada, es una vida sumamente frágil. Y sin embargo, las políticas de la mayoría de las organizaciones obligan a las mujeres embarazadas a regresar físicamente a su lugar de trabajo en este tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a tener a una mujer que está viviendo por todo esto y encima es la primera vez que deja a su bebé, que regrese al 100% a sus tareas como antes siquiera de que estuviera embarazada? Es un gran tema y en realidad me apasiona bastante y genuinamente creo que podemos cambiar las cosas si saltamos de ser únicamente una empresa que es feminista solamente en marzo, ¿no? Y solamente en marzo o en octubre, ¿no? Que tiene sus conferencias el mes de la conciencia del cáncer de mama, perdón, o marzo, ¿no? El mes de los derechos de la mujer, de la erradicación de la violencia en contra de la mujer, de la lucha por la igualdad. No solamente está la lucha aquí, sino que está todo el tiempo. Si una empresa es verdaderamente feminista, va a saltar de la comunicación y del purple washing a la acción. Y con respecto a reducir o eliminar completamente la brecha de género, no solamente contribuye estas acciones y estas políticas en su empresa y en sus resultados, sino que también va a contribuir con la sociedad. Pensemos en esto. Y para que esto suceda, debemos contar con políticas que apoyen a mujeres embarazadas durante y después del parto, no solamente física, pero también emocionalmente. Y además de extender el periodo de incapacidad, también debería de existir este mismo derecho para los hombres. Recordemos que también existe un tema de abandono del trabajo por el tema de cuidados, de quiénes son las personas que típicamente hacen labor de cuidados en el hogar. Las mujeres. Si el hombre tiene únicamente 5 días o un mes, en las empresas que ya están como súper avanzadas en esto, un mes de incapacidad para el hombre no es nada. No es nada. Y si queremos realmente reducir la brecha de género en nuestra sociedad, debemos extender estos periodos para que entonces la labor de cuidados se divida equitativamente entre los hombres y entre las mujeres. Porque entonces la mujer, al no tener que cargar con esta labor de cuidados ella sola, no solamente después de estos meses que tiene incapacidad, sino más tiempo, ella podría regresar a sus labores profesionales con la mente un poquito más relajada a que si tiene que llevar la chamba toda ella sola.
de cuidar al bebé, de cambiarlo, de amamantarlo, de todo lo que se tiene que hacer. Si se divide entre hombre y mujer, le vamos a dar una gran ayuda y las empresas deben estar conscientes de esto. No solamente políticas hacia las mujeres, sino también hacia los hombres para permitir que la mujer siga manteniendo su independencia económica y esto nos ayuda a todos en la sociedad. Y bueno, hablando de soluciones que podemos hacer para crear una empresa que impulse realmente, no solamente en comunicación, las carreras de las mujeres, primero que nada tenemos que sensibilizar a todas las personas dentro de la compañía para que entonces podamos crear espacios de colaboración empáticos y que exista en cada equipo una red de apoyo que impulse a las mujeres a continuar con sus carreras. Y no solamente dejarle la chamba a la mamá que se adapte a esta nueva vida que está teniendo, sino que todos y todas juntas como equipo de trabajo, adaptarse juntos a los tiempos de la nueva mamá. Porque es un compromiso de todas y todos. Somos un equipo. Y no va a ser la primera ni la última vez que va a haber una mujer que desee ser mamá en un trabajo. Y si todas y todos estamos sensibilizados al respecto de los puntos que les acabo de comentar, les aseguro que veríamos a la mujer embarazada con mucha más empatía, querríamos colaborar más con ella, querríamos ayudarla más. Porque si a ella le va bien en su trabajo, a nosotros también nos va a ir bien. Y si ayudamos a que profesionalmente, ayudarla en sus tareas, ayudarla en sus tiempos, podemos realmente conseguir grandes resultados. Y respecto a este tema, hay muy pocos especialistas al respecto, pero justo pensando en eso, yo creé una conferencia precisamente para sensibilizar a todas las personas con respecto a este tema. Si te interesa, mándame un mensaje, al final del podcast doy mis datos, pero es importante que la gente sepa, porque mucha gente no lo sabe y lo he comprobado teniendo conversaciones uno a uno con amigos, con colegas, y es como un tema que no se habla, no se habla de eso porque, no sé, la verdad es que desconozco por qué no, pero necesitamos aprender de la maravilla que está sucediendo en el cuerpo humano, de cómo venimos a este mundo y de todo lo que sucede, porque todo el tiempo vamos a estar en contacto con una mujer embarazada. Entonces, el segundo punto, estoy considerando también como solución tener horarios flexibles y además flexibilizar los días de trabajo a la semana. ¿Qué pasa si en lugar de trabajar 5 días trabajamos 4? Porque además recordemos que hay muchos trámites por hacer y muchos de estos trámites también pueden realizarse solamente entre semana. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a probar con una jornada laboral de menos horas o bien de menos días? Y que podamos tener la opción de home office en el momento en el que las mujeres embarazadas quieran. En el momento en el que ellas prefieran ir a la oficina, que vayan a la oficina y que tengan la oportunidad de retirarse si se sienten mal, si no se sienten cómodas. Y si van a estar en la oficina, pues también tener un mobiliario adecuado para que puedan estar cómodas. Esto también nos ayudaría bastante, tanto durante el embarazo como después del parto. Y no va a suceder por siempre, porque luego viene como este pensamiento arcaico, dinosaurio, de que ya todo el mundo va a querer esa flexibilidad y ahora todos se van a querer ir o van a querer tener 4 días a la semana. No va a durar por siempre. Los niños y los bebés en su primer año de vida es cuando más necesitan el contacto de su mamá, más necesitan la presencia. Entonces, ¿cómo vamos a aportar a que esta nueva generación de bebés que están apegados a sus mamás y que estuvieron un año completo con ellas antes de sufrir esa separación, sean bebés más fuertes, sean bebés que se sepan queridos, que no se sientan abandonados? Esto tiene un impacto muy grande en la sociedad que tenemos que considerar y que una organización que realmente es feminista puede aportar muchísimo a la sociedad y a su desarrollo si aporta estas políticas. Además, lo que ya les platicaba, contar con mobiliario adecuado, cuartos de lactancia, súper importante, descanso y guarderías dentro de las instalaciones. Me acuerdo perfecto una amiga que trabaja en la Universidad de Monterrey, saludos a todos mis colegas de la UDEM, que ella tenía un evento súper importante que son las graduaciones. Y ella está liderando toda esta parte y acababa de tener a su bebé.
Y dentro de la UDEM tienen a su guardería y entonces era época navideña. Y entonces ella está trabajando en el montaje de todo el evento y se escapa 10 minutos a ver cómo está su bebé y se regresa a continuar con su trabajo. Imagínense cómo llega ella a continuar realizando su trabajo. Llega feliz, llega emocionada, acabo de ver a mi bebé, lo vistieron de Santa Claus. Entonces, ¿qué diferencia hay en poner una instalación, profesionales que puedan cuidar de los bebés en estas etapas de la vida y permitir que la mujer siga trabajando ahí mismo? Ni 10 minutos se tardó en ir y venir para ver a su bebé. ¿Cuántos beneficios hay ahí que estamos pasando por alto por no saber cuáles son los beneficios o las consecuencias de no tenerlo? Y por último, estamos en tiempos bien cambiantes y es necesario que las empresas se adapten a ellos. Entonces, ofrecer esquemas de trabajo que sean por proyecto, que ya no sea tengo que estar aquí sentada 8 horas todos los días y mi jefe me tiene que ver conectada las 8 horas de todos esos días. No, podemos implementar esquemas por proyectos, podemos implementar nuevas formas de trabajar que ni siquiera están en libros, sino que se adapten a impulsar a la carrera de la mamá. Podemos ponernos muy creativos con eso. Tenemos que platicarlo y tenemos que ponerlo en papel. Sí, es un trabajo extra, pero podemos beneficiar bastante a la organización si tenemos a mujeres comprometidas también y leales a la organización. Y gracias a estas medidas lo podemos lograr. Entonces, siempre digo perdón, tengo que quitarme esa maña. Recordemos que la empresa que ofrece las mejores oportunidades laborales, las mejores prestaciones, siempre va a tener a los mejores talentos. Y una empresa que es verdaderamente feminista no va a tener solo impacto positivo en sus resultados, sino que también va a tener un impacto en la sociedad. Y esto es un valor agregado para una organización. Yo quisiera trabajar en una organización así, imagínense, porque quieran o no, también las mujeres en la actualidad batallamos mucho con esa decisión de maternar. Existe, sí, el deseo de maternar, pero todo en el sistema y en las organizaciones hace cuenta que vamos a nadar contracorriente. ¿Y quién quiere nadar contracorriente? Nadie lo quiere hacer. Pensemos en esto. Reflexionemos. Esa es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Compártela con alguien que sepas que es dueño, dueña, líder, colaborador y que necesite saberlo. A medida que aumentemos la conciencia en estos temas, podemos crear una mejor organización que sí va a tener mejores resultados, pero pensemos en grande, pensemos en la sociedad, pensemos como más personas que estén informadas acerca de todo lo que se vive en el embarazo puede lograr grandes cambios. Y podemos criar también entonces niños y niñas que el día de mañana no se sientan abandonados. Y podemos eliminar también muchísimos problemas que hay en la sociedad con respecto a este sentimiento de abandono que se vive desde chiquitos. Pensemos cómo podemos transformar a nuestra sociedad haciendo pequeñas acciones desde nuestra silla, desde nuestra posición de trabajo. Y si tienes alguna duda, estoy para ti. Puedes seguirme en mis redes sociales como ivonne.yoga, estoy en todas las redes sociales. Puedes escribirme también un correo electrónico yoga.ivonne@gmail.com y platicamos. Podemos hacer una conferencia, podemos ver qué podemos implementar, qué medidas políticas juntos para poder transformar poco a poco tu organización en una organización verdaderamente feminista y que apoye los derechos de las mujeres que quieren ser mamás. Nos vemos a la próxima y que tengas un excelente día. Chao.